Sí, gracias, señor presidente. Yo voy a rogarle a la plenaria del Senado un poco de atención a este punto. Todos sabemos que desde hace ya un par de semanas, cumpliendo los requisitos del artículo 135 de la Constitución Nacional, 17 senadores de esta corporación pedimos que se convocara una moción de censura al ministro Alberto Carrasquilla, pues por los casos conocidos de los bonos Carrasquilla y todo lo que se ha mencionado al respecto. La mesa directiva de la corporación, en votación de 2-1, decidió que no se debería tramitar esa moción de censura, con argumentos que nosotros consideramos que no resisten análisis. El planteamiento principal que esgrime la mayoría de la mesa directiva, repito, 2-1 con el voto en contra de la senadora Angélica Lozano, dice que no debe hacerse moción de censura por dos razones principales. La primera, porque se trata de hechos del pasado de la vida del ministro Alberto Carrasquilla, cosa que es cierta que son del pasado. Y lo segundo, porque por lo menos una parte de esos asuntos tienen que ver con negocios de la vida privada del doctor Carrasquilla. O sea que, en resumen, no se tramita moción de censura porque es el pasado y porque es vida privada. Nosotros estamos convencidos que esos dos son argumentos que no resisten análisis y que de utilizarlos para impedir que se tramite la moción de censura se estaría violando la Constitución y la ley que nos otorga que esas mociones de censura se tramiten cumpliendo los requisitos que nosotros hemos cumplido. Pero bueno, la mesa directiva toma por mayoría esa decisión. Entonces, esa decisión, según ha dicho el propio presidente de la corporación, Ernesto Macías, es apelable a la plenaria de la corporación, como todas las decisiones de la mesa directiva. Entonces nosotros hemos presentado, los mismos que suscribimos la moción de censura, la petición a la moción de censura, suscribimos una petición formal para que la plenaria de esta corporación, y lo estamos proponiendo que sea hoy, vote si se hace o no la moción de censura. Yo quiero llamar la atención sobre la gravedad que implica que la moción de censura no se tramite, porque al final es despojar al Senado de un instrumento de control político de enorme importancia. O sea, negarla sería, a nuestro juicio, un atentado contra los derechos de los senadores, no solo de los que firmamos esa moción, sino en general de toda la corporación, y eso sería un precedente tremendamente grave. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se vote, pero llamo la atención sobre esto. No estamos pidiendo que se vote si se condena o no a Carrasquilla en la moción de censura. Lo que estamos pidiendo es que se vote el trámite de la moción de censura, para que en su momento se haga el debate respectivo y cada senador, de acuerdo con su leal saber de entender, vote sí o no la salida de Carrasquilla del Ministerio de Hacienda, que es de lo que se trata en una moción de censura. Entonces, estamos invitando a todos los colegas de todos los sectores para que no vaya este Senado a sentar el precedente de negar una moción de censura que está debidamente sustentada. Es absurdo, quiero insistir, en apelar a la teoría de que es el pasado y es de la vida privada. Y les dejo a ustedes esta reflexión, senadores. ¿Qué tal que uno de nosotros se enredara en cualquier tipo de asunto de la vida privada y de nuestro pasado, y que cuando la opinión pública saliera a enjuiciarnos políticamente, porque estos son debates de control político no judicial, uno de nosotros se atreviera a decir que no se podría mirar ese pasaje de nuestra vida porque eran asuntos del pasado y de la vida privada? Estoy convencido que sería sometido al escarnio público de todos los colombianos por negarse a responder políticamente por asuntos de su pasado y por asuntos de su vida privada. Por lo demás, digamos esto, no son asuntos del pasado ni de la vida privada. Ese asunto de los bonos Carrasquilla todavía hoy es parte del presente de esta nación. Aquí hay 117 municipios de Colombia que están pagando unas deudas inmensas en razón de esos llamados bonos Carrasquilla. Hay un número enorme de municipios que terminaron perdiendo sus recursos por el mal diseño de esa política y que hoy están en la peor de las situaciones. No construyeron los acueductos y los alcantarillados, están debiendo hasta la camisa y no tienen recursos con qué hacer las obras que les están haciendo falta. Entonces, decir que eso son asuntos del pasado y que no podemos analizar la vida
del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, porque, repito, son esos dos argumentos, pues a nuestro juicio no resiste análisis. Pero repito, lo que estamos planteando aquí no es que hoy se haga el debate de moción de censura a Carrasquilla, sino que hoy la plenaria de la corporación modifique la decisión de la mesa directiva y se apruebe ese debate que se tendrá que realizar en el momento oportuno. Yo sé, porque ya me lo han expresado distintos senadores, y han dicho, nosotros no estamos de acuerdo con aplicarle la moción de censura a Carrasquilla, pero sí estamos de acuerdo con que se tramite, con que se haga el debate. Yo llamo a todos los colegas de todas las bancadas, hoy nos pasa a nosotros, pero mañana le puede pasar a otro, al que se le niegue la posibilidad de hacer un debate de control político de tanta importancia como son las mociones de censura. No ha ocurrido nunca antes en la historia de este país que estos asuntos se tramiten de esta manera. Entonces mi invitación es a que debatamos un tanto al respecto y pasemos a votar y votemos si se cambia o no se cambia la decisión tomada por la mesa directiva de la corporación. No sentemos este precedente antidemocrático, autoritario a nuestro juicio, para impedir que un asunto de tanta importancia se ventile en el Congreso, que es donde tienen que ventilarse naturalmente estos asuntos de las controversias políticas. Muchas gracias, señor presidente. Voy a leerle a la plenaria las dos frases claves que sustentan la posición de la mesa directiva de acuerdo con el concepto que ellos han esgrimido. Voy a leer textualmente. La primera razón, que los lineamientos que caracterizaron a los citados programas de gobierno terminaron en el año 2010. No es cierto, no corresponde con la realidad. O sea, esas decisiones que llevaron a los bonos Carrasquilla no terminaron en el 2010, estamos en medio de eso. Hay procesos en Fiscalía, en Contraloría y en Procuraduría. Los municipios deben mucho más que lo que les prestaron, están quebrados, o sea que no terminaron en el 2010. Y la segunda frase clave, está entre comillas también, es, si las conductas, se refiere pues a este tema, se ejecutaron en el ámbito privado, no pueden ser materias de reproche político. Yo les llamo la atención a los senadores sobre esto. No puede el Senado de la República pararse ante el país a decir que si las conductas se ejecutaron en el ámbito privado no pueden ser materia de reproche político. Pero ¿con qué cara se va a parar este Senado a decirle eso a Colombia? Senadores, o sea que mañana uno de nosotros comete una embarrada de cualquier tipo, legal o no legal, moral, inmoral, ética, lo que sea, y cuando lo llamen de los medios a exigirle que rinda cuentas, o lo llamemos aquí a un debate de control político al respecto, entonces se va a arguir, no, es que eso es de la esfera privada y yo de eso no hablo. No, yo quiero llamarle la atención al Senado. Quedamos muy mal, queda muy mal este Senado si acoge estas dos frases, que son las frases medulares, la ley entre comillas, del concepto que esgrime el senador Macías a favor de negar el debate.